La Mega Vibe presenta un programa de mujeres para mujeres. Hablemos con Evelyn Bernal. Orientación e información y educación familiar y general. Hablemos con Evelyn Bernal. Evelyn Bernal con ustedes aquí desde los estudios de La Mega Vibe para otro súper interesante programa. Tenemos aquí a... Juan Calavera. mi amigo músico favorito, podcaster, otra vez aquí para un tema que de seguro va a causar controversia, estoy segura. ¿De qué vamos a hablar, Juan? Bueno, ahora vamos a estar hablando de un tema que se me hizo muy interesante más recientemente, porque me puse a pensar en este tema más recientemente. Lo que quiero hablar, de lo que estoy hablando es el colorismo o el racismo que existe entre nosotros mismos, entre nuestra comunidad, nuestra cultura. Y la razón por la cual empecé a pensar eso, porque estos últimos 2 años, aquí en nuestro país, en los Estados Unidos, han habido tensiones entre ciertos grupos, ciertas ideas, que tiene que ver con tensiones raciales, racial tensions. Y pues mucha gente se empieza a agrupar, se empieza a separar, a pelearse o ponerse en posiciones opuestas a otros. A mí se me hizo interesante, como cuando todo eso estaba pasando aquí en Estados Unidos, a mí se me hizo interesante pensar en lo que pasa en nuestra comunidad, o sea, fuera de lo que estamos viendo en las noticias, lo que pasa en nuestra comunidad, con nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestros pueblos, las cosas que existen, que puede ser que no nos demos cuenta. Y eso era el colorismo o el racismo, o el racismo. Mira, a mí se me hizo muy interesante cuando empecé a más o menos tratar de educarme sobre esto. Empecé a 2 palabras obviamente seguían resaltando, que era colorismo y racismo. Yo la verdad, yo lo veía como racismo nomás. Okay. Pero empecé a ver mucho colorismo y colorismo y colorismo. Entonces empecé a dudar. Yo lo que estaba pensando era, a lo mejor decimos colorismo nomás porque es una manera de hacer, ¿cómo se dice? Sugarcoat. O como de endulzar el concepto del racismo. Exactamente. Ajá. Yo pensaba que era nomás una manera para nosotros no sentirnos tan gachos, tan culeros, de andar haciendo estas ciertas cosas, de vivir de cierta manera o tener ciertos pensamientos. Pero después de hablar contigo, aprendí que sí hay diferencias. Y me gustaría que nos volvieras a explicar qué son las diferencias para que la gente sepa o pueda comprender de lo que vamos a estar hablando. Bueno, y antes de explicar la diferencia, en mi opinión, acerca del racismo y el colorismo, quiero invitarlos a que se vayan a iHeartRadio, a La Mega Vibe, a Facebook, a Instagram, porque nuestro programa está en todas las plataformas. Yes. La Mega Vibe está en todas las plataformas. Juan Calavera está en todas las plataformas. Hablemos con Evelyn Bernal. También está en todas las plataformas, pero ahorita la plataforma mayor que estamos manejando es iHeartRadio. Estábamos bien contentos por eso. Si se pierden el programa o lo quieren compartir con alguien, ahí lo pueden encontrar. Check it out. Yes. Entonces, para mí, y de acuerdo al diccionario también, ¿no? Uh-huh. El colorismo es cuando tú tienes un prejuicio o discriminas en contra de alguien por el color de su piel. De ahí la palabra colorismo. La palabra racismo significa discriminar y tener un prejuicio en contra de alguien específicamente por su raza. Parece lo mismo, pero es diferente. Tienen las mismas características y cualidades en el aspecto de que igual el racismo y el colorismo están basados en el prejuicio y la discriminación. Simplemente que, bueno, utilicemos a los mexicanos o a los latinos, ¿no? Los mexicanos venimos en todos los colores. Hay mexicanos más morenos, hay mexicanos más claritos de piel. La tez de nuestra piel es diferente. Entonces, puede que tú no odies a todos los mexicanos, pero quizás sientes una aberración en contra del mexicano que es más oscuro, más moreno,
y entonces lo tratas diferente, incluso ni siquiera lo conoces, pero ya lo ves que está, como decimos los sonorenses, medio prietito, y lo tratas diferente, simplemente basado en eso. Ya. Podía haber sido americano, afroamericano, no importa, pero nada más porque está más oscuro, entonces tú piensas diferente acerca de esa persona. Right. Y yo estoy de acuerdo contigo de que todas estas tensiones raciales obviamente sacan los issues que nosotros como mexicanos ya traemos. Ujú. Y te pones a pensar, yo cuando empezó todo esto, me puse a pensar, ¿he sufrido yo discriminación por la mayoría por la raza mayoritaria en los Estados Unidos? Y después me di cuenta que la mayoría de mi vida he vivido entre hispanos. Entonces, ¿quién crees que yo siento que me ha discriminado más? Tu propia gente. Los mexicanos. Yep. ¿Por qué? Porque yo me he desenvuelto entre puros hispanos, latinos, predominantemente mexicanos. Yep. So, yes, I'm glad you brought that up. Porque, sí es cierto, como latinos, como mexicanos, yo creo que casi todos podemos tener algún tipo de experiencia o podemos contar algún tipo de experiencia que tuvimos donde alguien de la raza blanca, europea, como quieren decirles, nos discriminó de alguna manera u otra. Yo creo que todos podemos tener algún... La que se me viene a mí en mente en chinga es cuando se me hace que estaba en Scottsdale, no me acuerdo dónde estaba, y estábamos afuera con la familia y empezamos a hablar español. Y a una doña que estaba ahí cerquita no le cayó. Le molestó que estábamos hablando español. Y le molestó tanto que le hizo el cuento que nos dijo, están en Estados Unidos, deben estar hablando inglés para que todos podamos escuchar lo que digan. ¿Y era parte de tu grupo? No. ¡Qué metiche! Es lo que le iba a decir, usted pinche vieja metiche, ¿qué le importa? Le iba a decir, no. Pero pues ni modo, no llegamos a eso, ¿no? Nomás le dimos una cara de que fuchi acá y vete. Y ya, ni los involucramos con esa persona. Anyways, pero lo que tú estás hablando es entre nuestra propia gente. Cuando un mexicano a otro mexicano o un latino a otro latino ya tiene prejuicios o ya tiene ideas negativas sobre esa persona simplemente por el color de su piel, por su complexión. Lo que yo iba a decir, mira, una manera que yo puedo comprender las diferencias del colorismo y el racismo, y la manera más sencilla es, el racismo, como tú dijiste, es tener ideas negativas sobre un grupo de personas. Una raza. Sí. Ajá. Como yo odio a todos los mexicanos, sí. Vamos a decir, ¿ok? El colorismo es cuando hay dos mexicanos, vamos a decir que son dos hermanos, uno es más prietito que el otro, entonces el que es más prieto va a tener menos oportunidades, menos privilegios que la persona que es más blanquita. Esa es la diferencia. Así es como yo lo pude entender, así como cuando le explicaste, es cuando, ¡pum! Ya sé la diferencia. Entonces me quedé pensando, todas las maneras que nosotros vivimos eso en nuestras vidas hoy mismo, ahorita mismo. Y es muy sutil. Yes. Es muy sutil porque no estás viendo, por ejemplo, de que hay personas que las están asesinando o las están golpeando por su raza. Ajá. Pero entre mexicanos definitivamente hay en mi experiencia, hay una jerarquía y las personas que son más claritas de piel están un poquito más arriba en esas jerarquías porque son vistos como más deseados porque son más claros o güeritos, como lo quieras decir. Y si abrimos los ojos, eso existe en todos los niveles que tienen que ver con la sociedad en México. Vamos a hablar de México específicamente, pero sabemos que eso existe en casi todos los países latinoamericanos también. Okay. Pero nosotros, como somos mexicanos, vamos a hablar de las experiencias que nosotros vivimos o hemos visto. Cuando puse esta pregunta en mi Facebook para ver qué tipo de reacciones recibía,
la mayoría de reacciones que yo recibí, de experiencias que gente tuvo, fue cosas así, cosas bien sencillas y normalmente fueron cosas entre la familia. Como, dame un ejemplo de algo que compartieron. Que ellos tenían, por ejemplo, una hermana más blanquita que ellas. Entonces, la hermana siempre fue la más preferida de las abuelas o de los tíos, o etcétera. Siempre le daban prioridad a la hermana blanquita. Y fueron algunas personas que me dieron ese ejemplo, no más una. Fueron algunas personas que me dieron ese ejemplo. Y yo me pongo a pensar cuántas veces yo vi eso, porque mira, yo soy blanquito. A mí, cuando yo iba a México, yo era güerito. A mí, güero, me decían, todo el mundo me decía güero. Si yo fuera parte de esa jerarquía, yo estuviera en las partes más altas. A mí no me tocó ver esa discriminación, o sea, directamente hacia mí por ser prieto o algo, porque no soy blanquito. Pero recibiste un trato diferente, tú piensas, porque eres una persona de una piel más clarita. Ya que me pongo a pensar en esos momentos, sí. Yo creo que fui privilegiado en alguna manera u otra. Igualmente yo me pongo a pensar, ya te he compartido yo que yo soy la número 11 de 12 hermanos. Yeah. La historia de nosotros es, el bisabuelo emigró de Italia y el bisabuelo era un hombre alto, era muy blanco y tenía ojos de color. Entonces mi mamá y mi papá tienen hijos, los 12 hijos, y entre los hijos todos salimos de diferentes colores. Unas salimos más cafecitas. Entonces yo tengo 2 hermanos que son, uno es rubio, así color dorado el cabello, ojos verdes. Es un americano. De hecho, creo que alguna vez anduvimos juntos y yo creo que se preguntaban cómo la estará cruzando ilegalmente, será, o sea, se notaba que había como, estaban pensando cómo estábamos relacionados, aunque éramos hermanos, 100% hermanos, no éramos medio hermanos. Yep. Y uno es rubio, ojos verdes, y el otro era, en paz descanse, rubio, ojos azules. Entonces, las historias que yo escucho de mi familia, sin andar buscando experiencias de cómo a las personas más claras se les trata mejor, una tía mía me platicaba que los abuelos, ¿no? Que era el hijo del italiano y su esposa, tenían como consentidos a los 2 hermanos que eran rubios. Porque imagínate, mi familia es de México. Imagínate entre todos los mexicanos tener 2 niños que eran rubios. Eran como una anomalía. Era una anomalía, era como no se da, era diferente. Pero ellos, simple y sencillamente, porque eran más claritos y rubios, con ojos de color, a ellos siempre se les dio favores extras, a ellos siempre se les dio un trato más privilegiado. De hecho, que cuando los abuelos iban a salir, yo tengo 7 hermanas, ¿no? Yo soy 8 yo soy la número 8 de 8 mujeres. Tengo 7 hermanas que se ponían afuera para ver si mis abuelos se los iban a llevar, y los abuelos siempre se llevaban a los güeros. Yep. ¿Por qué? Porque eran más deseados en la cultura mexicana. Yeah. Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que me pasó a mí. Perdón. Yo una vez llegué a una fiesta de la familia con una novia. Okay. Yeah. Para no hacerte larga la historia, en un momento de la fiesta llegó un adulto de mi familia y me dice, no en estas palabras, pero la estás cagando, hay que mejorar la raza. Okay. ¿Y a qué se refería? Ahí para allá voy. Esa frase se ha usado mucho en Latinoamérica, especialmente en México, cuando quieren que se mezcle sangre más europea, más blanca. O superior, ¿no? En lo que vemos como superior. Sí, porque es más deseada, exactamente. Por alguna razón, la sangre europea y más blanca es más deseada. Entonces, cuando dicen mejorar la raza, quieren decir que te debes estar juntando con alguien más blanquito que alguien más morenito.
Eso es el code para los mexicanos. Correct. Yo he escuchado, Ajá. hay que mejorar la raza en cuanto a cuando andas con un feíto Ajá. o cuando andas con un morenito. Right. Y se me hace bien curioso porque tú y yo estábamos platicando de lo mismo y yo he escuchado esa frase, pero no se me vino a la mente hasta que tú hablaste de tu experiencia de que mejorar la raza significa procrear con alguien de una piel más clara. Ajá, yeah. Y mira, yo sé que el adulto que me lo dijo, no lo dijo en manera seria, lo dijo en manera de carrilla, porque en mi familia somos bien carrilleros, bien carrilleros. Pero esa frase tiene significado mucho más profundo Claro. que nomás una carrilla. O sea, expresa una ideología, ¿no? Yes, exactamente. Y esa ideología, me puse a investigar un poquito de dónde viene esa ideología. No traje el nombre del documento que pude encontrar. Si nuestra audiencia ahí me puede dejar un mensaje de lo que estoy hablando para que me eduquen, se los agradecería. Pero en un momento en la historia de México, el gobierno mexicano los andaba proponiendo a europeos que se vinieran a México y les daban ciertos privilegios, les daban ciertas cosas para que la mudanza fuera más fácil. Ujú. Como un incentivo. Yes, les daban incentivos para que vinieran a procrearse aquí en las Américas, para mezclar la sangre que en ese entonces era más indígena con la sangre europea, para que hubiera esa mezcla y que se emblancara la sangre. ¿De dónde crees que vino eso? ¿De dónde los mexicanos absorbimos el mensaje de que la piel clara es más deseada, es más superior, básicamente? Tiene que venir de la conquista española sobre las Américas. ¿Por qué? Porque ellos crearon un sistema ¿cómo se le dice? Un caste system. No me acuerdo cómo se dice eso en español, pero un caste system donde los más privilegiados eran los europeos, o ¿cómo les decían? Los peninsulares. Los peninsulares, que eran europeos de Europa. Y luego abajito de ellos eran los criollos, que eran los europeos de sangre pura europea, pero nacidos aquí en las Américas o en México. Abajito de ellos estaban que eran los mestizos, que era que era mezcla de europeo con indio. Y luego abajo de ellos estaban los mulatos, que era mezcla de europeo y negro, de moreno. Y luego abajo de ellos estaban la mezcla de indígena y morenos, y luego abajo de ellos estaban los indígenas, y mero abajo estaban los esclavos, los africanos. Siempre les toca lo peor, les toca a los africanos. Ese era un sistema que se usaba, era un sistema social para poder diferenciarse entre ellos mismos y poder mantener algún tipo de poder o control, yo creo. Y yo creo que de allí viene esa idea y por alguna razón no la hemos podido deshacer. Mira cómo persiste. Nosotros hablábamos de figuras súper influenciales en Latinoamérica, porque Latinoamérica somos personas inmigrantes, no importa que sea la quinta generación, algunos la primera generación. Somos inmigrantes y cómo persiste todavía la idea de que de que el color es lo que determina si eres superior o inferior. Yeah. Pero también como los que estamos ya en los Estados Unidos hemos sido expuestos a figuras mitológicas súper importantes. Mm-hmm. Por ejemplo, ¿cómo pintan a Jesús? Siempre güerito, rubio. Cuando tú creciste, ¿viste alguna vez alguna foto de Jesús siendo moreno, negro o otra cosa menos blanco con ojos de color? Never. Nunca vi eso. Siempre era un Jesucristo rubio, güero, ojos azules. Cabello largo. Cabello largo, sí. Yeah. Entonces, esta figura que
muchos latinos son súper religiosos o creyentes. Y cuando tú piensas en Jesús, esta es la imagen que la mayoría de nosotros tenemos, porque esas son las estampas que hemos visto, que es una persona rubia. Otro personaje que puede algunos ser considerados como mitológico, igual que Jesús, para otros no, es Santo Claus. ¿De qué color es Santo Claus? Más blanco. Entonces, ¿cuántos niños no reciben el mensaje de que pórtate bien, va a venir el Santo Claus? Sí. Y el Santo Claus es un hombre de una piel muy clara, un hombre gordo, que da regalos. Entonces, de alguna manera, seguimos con el mensaje de que estas figuras ideológicas tan sumamente importantes, no nada más en este país, pero en otros, y son de color más claro, son rubios. Sí, no, mira, no nos tenemos que ir tan lejos. Vamos a fijarnos en las formas de entretenimiento que existen en Latinoamérica, la televisión, las redes sociales y todo eso. La mayoría de la gente que tiene posiciones, ya sean bien pagadas o de posiciones de poder, son gente así claritas. No es común encontrar a una persona con rasgos indígenas o con rasgos africanos fuertes que tenga posición alta o posición bien pagada en el mundo del entretenimiento. Sí hay. Y yo creo que más ahora, ¿no? Sí, correcto. Mucho más ahora. ¡Salud! Sorry, gracias. Sí, mucho más ahora que antes. Pero si nos acordamos en nuestra niñez, yo no me puedo acordar en mi niñez, pensando de los programas que veía en la televisión mexicanas, yo no me acuerdo, hasta ahorita no me puedo acordar de un personaje con rasgos indígenas o con rasgos africanos. Pues yo sí. O sea, yo recuerdo las películas que veía mi mamá, pero tampoco eran personas que en el espectro de colores estaban más claros. Pero creo que, bueno, yo veo cómo ha cambiado los tiempos, porque fíjate en la industria de la música, ¿no? Yes. Que primero nomás eran los MTV Music Awards y luego empiezan a salir con los Latin Billboards, porque los hispanos somos la minoría más grande, más mayoritaria o una de las mayoritarias en los Estados Unidos. Nosotros estamos creciendo y con nosotros está creciendo la influencia latina. ¿Cómo no? Entonces ya tenemos un poco más de representación, por ejemplo, en la industria de la música, toda la música urbana, como la que toca la Mega Vibe. Pues si no tienen el app, bajen el app. Bájenlo, buena música. Yes, muchísima música urbana por artistas muy diversos. Yeah. No, y sí es cierto, mira, fíjate, por ejemplo, ahorita en la música urbana, en general, los que están pegando más son gente puertorriqueña o colombiana. En general, ¿no? Hay gente de otros países que están pegando mucho. Pero si estamos... reggaetón, yo estoy pensando en reggaetón por eso. Muchos colombianos y muchos puertorriqueños. Muchos, si no la mayoría, son más morenitos. Sí está cambiando. Estamos evolucionando. Ahorita mismo, con esta conversación, se está evolucionando este tipo de pensamiento. Yo sé que en muchas familias, antes no era aceptado, por ejemplo, no era tan aceptable tener un novio que fuera de otra raza. X raza. No era tan aceptado. Bueno, pero por ejemplo, mi experiencia con los mexicanos fue especialmente si era de la raza afroamericana o africano-americano, era como que para algunos familiares míos que llegaras con una persona afroamericano, era como ni siquiera le daban la oportunidad de ver si esta era una persona decente o no. Era totalmente como que habías cometido un pecado mortal, uno de los pecados mortales. No se aceptaba. No se aceptaba. Yeah. Y yo y tú tuvimos esta plática antes de empezar el tema del colorismo. Yo te dije, yo quiero tener cuidado de abordar este tema porque yo no quiero, por ejemplo, dar el mensaje de que entre mexicanos nos odiamos. Right. Especialmente con todas las tensiones raciales que hay ahorita. Lo que yo más quisiera es que
fíjate que yo pienso que el antídoto del colorismo y el racismo es la información y la educación. Okay. Porque muchas de nuestras opiniones están basadas en la ignorancia. ¿De dónde recibimos esta idea que nada más porque eres más clarito mereces más favores o por qué debes de tener más oportunidades o recibir un mejor trato nada más porque eres de un color más deseado? Y no puedes sanar de la historia si no la has reconciliado. Y esa es la realidad de muchas de nuestras historias en las familias latinas o mexicanas. Es que entre nosotros mismos en veces hay discriminación por este mensaje que hemos recibido de alguna manera de que ser más claro es más deseado. Sí, es un tipo como, ¿cómo se dice? Es como social programming. Es ser programado socialmente. Ajá, ¿no? sí, que nos ha tocado desde niñez. Pero sí, yo creo que está cambiando la cosa. Yo creo que poco a poco está cambiando. No, yo lo he visto personalmente en la vida de amigos y de familiares, que ese pensamiento ya no tiene tanto peso como lo tenía antes. Gente como que ya está aceptando que ese tipo de pensamiento realmente no nos está llevando a ningún lugar, no nos está levantando como comunidad, ¿me entiendes? Yo creo que poco a poquito está cambiando la gente, por lo menos en mi comunidad, ya no tiene tantos esos pensamientos. Yo pienso que depende de la comunidad. Bueno, sí, va a haber lugares donde todavía... Porque piensa, y ya estamos a 4 minutos, Ajá. we're going to wrap it up soon. Pero puedes ir, por ejemplo, a lugares más rurales como Nogales, de donde somos tú y yo. Ajá. Y todavía, en muchas maneras, es una comunidad súper cerrada. Uh-huh. Muy, muy familiar, con muchos valores, muy unidos, pero muy judgmental. Yes. De hecho, tú dices una frase con la que yo no estoy de acuerdo, pero ¿tú qué dices del pueblo de nosotros? You say it's the capital. The capital of haters. Ajá. Entonces, tú dices que Nogales es el capital de los haters. Yep. Y yo nunca vi Nogales así. Nunca lo vi así, porque la verdad yo me busqué oportunidades en donde había. Yeah. Sin embargo, ahora que ya no vivo ahí, me doy cuenta que quizás estamos juntitos de la frontera, tenemos más influencia también mexicana y tradicional y veo como que las ideas son más cerradas. Yeah. Tú como artista, como músico, yo como comunicadora, nos damos cuenta que el apoyo que recibimos fue más bien de otras comunidades, no de la nuestra. No sé si tú estés de acuerdo. De acuerdo al 100%, sí. Siempre, bueno, no siempre, pero sí. Yo recibo más apoyo de gente fuera de mi comunidad que gente dentro de mi comunidad. Uh-huh. Yeah. Y por eso te digo que aunque la sociedad sí está cambiando, y un ejemplo es de que ya estamos, por ejemplo, teniendo las conversaciones difíciles, Yeah. que antes pues no eran tabú, no se podían decir. ¿Qué consejo nos das tú a los mexicanos que todavía estamos con las ideologías racistas o las ideologías coloristas todavía basadas en tradiciones obsoletas o en tradiciones que son ignorantes? Pues yo diría es, abran los ojos, abran las orejas. Vean bien dónde están. Vean bien las personas por lo que son. Y también nos tenemos que acordar que no todo es como nosotros lo pensamos que es. Ese es un buen consejo. Sí, o sea, va a haber diferencias y no hay nada malo con tener esas diferencias. Bueno, Juan, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Mi sugerencia sería siempre cuestiona todo y abramos un libro. Eduquémonos, informémonos y sobre todo, tú dijiste algo más temprano, seamos más unidos entre nosotros. Yeah, for real. Porque si entre nosotros estamos divididos, Yep. es más fácil para que vengan otras personas de afuera Uh-huh. y dañen la comunidad, los valores que tenemos.
Este fue su programa, Evelyn Bernal. Juan, ¿en dónde te pueden encontrar si quieren oír tus podcasts? Si quieren oír mi podcast, por favor, vayan a buscarme en Spotify, en Google Podcasts, Breaker, Radio Public. Hay algunas otras plataformas, pero sí me pueden encontrar en casi todas. Le quería dar gracias a Homemade Money Entertainment. Me mandó por la cachucha esta. They got a lot of stuff coming, so thank you guys. Shout outs. You can send some my way too. It's going to be welcome. And también, I just want everybody to know, check out my music. Acaba de sacar un sencillo. Lo pueden encontrar ahorita en Spotify, iTunes y Apple Music, for sure. Y ya para concluir, aunque nos pasamos de tiempo, acuérdense que la Mega Vibe está en Facebook, Instagram. Acuérdense que pueden encontrar este podcast en iHeartRadio. Hablemos con Evelyn Bernal para que chequen su programa y lo compartan acerca del colorismo entre hispanos. Fue un gusto acompañarlos y nos vemos la semana que entra. Thank you.